Muchas gracias por la introducción y la invitación a este seminario. Estaré, como Iván mencionó, estaré hablando sobre la relación entre el microbioma y las infecciones por el virus del papiloma humano en el desarrollo de cáncer cervicuterino. Y me enfocaré principalmente en las investigaciones que realicé aquí en Países Bajos. Entonces, primero empecemos con lo básico. El cáncer cervicuterino y el BPH. Eh, el cáncer cervicouterino es un gran problema de salud a nivel mundial y es causante de más de medio millón de casos por año y más de 300.000 mujeres mueren por la enfermedad. El causante de esta enfermedad es una infección por el virus del papiloma humano o VPH, el cual infecta las células epiteliales en el cuello uterino, eh, da su ciclo biológico y puede persistir en estas células. Esta persistencia del virus puede hacer que se desarrollen lesiones precancerosas que pueden en su momento o no desarrollarse en cáncer cervicouterino. Actualmente, el cribado y las estrategias de prevención se basan en la prueba del BPH, especialmente aquí en Europa, eh, o el Papa Nicolau, en el cual se toma una muestra del cuello uterino y se analiza por el virus, la presencia del virus. Adicionalmente, se puede hacer el genotipado, donde se busca qué tipos de virus, si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Y también se busca lo que es la anormalidad de células con el Papa Nicolau, si se encuentran estas lesiones que se pueden clasificar si son de bajo o alto grado. La prevención más importante que hay es la vacuna, que básicamente contiene componentes de la cápside del virus, lo cual ayuda a desarrollar inmunidad contra las infecciones y el desarrollo de la enfermedad, y es muy eficaz. Pero a pesar de que el Papa Nicolau es excelente estrategia de cribado, tiene un rendimiento subóptimo, es decir, que usualmente no puede detectar con precisión la ocurrencia de estas anormalidades en las mujeres. Y también se sabe que una infección por el virus, por el VPH, no es suficiente para desarrollar la enfermedad. Es decir, que hay otros factores que pueden afectar el desarrollo de la enfermedad. Y uno de estos factores que nosotros pensamos investigar es el microbioma. Ahora, ¿qué es el microbioma? Pues podemos empezar sabiendo qué son los microbios. Pues los microbios son usualmente eh, eh, componentes unicelulares microscópicos, en caso bacterias. Y por ejemplo, esta bacteria, Prebotella vivia, lo importante que es saber es que ellas tienen, por ejemplo, un género, Prebotella, y también una especie. Y esto es importante para analizar los microbiomas. Más adelante explicaré un poco más de esto, pero en sí el microbioma consiste en un grupo de microbios. En el tema del microbioma cervicovaginal es mayormente bacterias que interactúan entre ellos y residen dentro de un espacio específico en una relación interdependiente con el huésped. Y el huésped lo podemos pensar como mujeres, en este caso, y tanto como hombres y mujeres tienen diferentes microbiomas. Todos tenemos microbiomas en la piel, hay microbiomas en la boca, también hay microbiomas intestinales, pero en las mujeres está el microbioma cervicovaginal, que también se asocia con este tipo de estados de salud en las mujeres. Y bueno, el microbioma cervicovaginal es aquel que se encuentra en este espacio entre la vagina y el cuello uterino, y la composición del microbioma básicamente se puede ver de dos maneras. O hay un microbio, una bacteria, que es muy abundante y es la que domina en el microbioma, o hay alta diversidad en el microbioma y hay varias bacterias diferentes, de diferentes formas, de diferente composición, donde hay una gran diversidad y es más de una
una bacteria y no hay una sola bacteria que domina usualmente en todo el microbioma. Como mencioné, la composición del microbioma se asocia con la salud y la enfermedad en las mujeres y ya se ha visto asociaciones con la fertilidad, se ha visto asociaciones con embarazo y con la adquisición de infecciones por VIH. Entonces nosotros hipotetizamos de que también se podría asociar el microbioma cervicovaginal con las infecciones por el VPH. Y ese fue el objetivo de las investigaciones que realicé, investigar la relación entre el microbioma cervicovaginal y el virus y también los resultados de las infecciones por el virus, ya que, como mencioné, el virus puede desarrollar estas lesiones precancerosas o puede ser también limpiado y por el sistema inmune en las mujeres. Entonces, me enfocaré en 4 de las investigaciones que realicé. Una de ellas, la primera, nosotros desarrollamos una tecnología para estudiar el microbioma, porque uno de los obstáculos que hay en estudiar el microbioma es esta diferenciación de la especie. Y desarrollamos una tecnología y la validamos con varios experimentos para identificar el microbioma al nivel de especies. Utilizando esta tecnología, realizamos varias otras investigaciones, como identificar la composición del microbioma, descubrir nuevas comunidades microbianas, identificar nuevas especies. Luego de eso, estudiamos la dinámica del microbioma. En un estudio de corte longitudinal teníamos el microbioma a una primera visita y a una segunda visita con 6 meses de diferencia y podíamos ver cómo el microbioma cambiaba o se mantenía estable entre estas 2 visitas. Entonces también hicimos un estudio descriptivo de eso y en este mismo cohorte entonces estudiamos también biomarcadores. Queríamos identificar biomarcadores a nivel de microbioma que podrían predecir si la infección progresaba o no en las mujeres. La tecnología que desarrollamos se llama secuenciación de ARN basada en sondas circulares o en inglés SIRNA-seq. Es una secuenciación de alta resolución y se basa en el uso de estas sondas circulares. Estas sondas tienen estos brazos que se unen al ADN o ARN de los microbios. Y esta región es similar entre cientos de microbios. La diseñamos de esa forma y la diseñamos para que pudiéramos amplificar nuestra región de interés, la cual es disimilar entre bacterias. Entonces, es una metodología dirigida, es decir, nosotros identificamos cuáles son las bacterias de importancia en el microbioma vaginal y la que queríamos identificar, es decir, que no podemos identificar nuevas especies, y la diseñamos de una forma de que tan solo usando 30 de estas sondas podemos identificar más de 300 especies microbianas, lo cual es bastante en comparación con otras metodologías. Una de las pruebas que realizamos para validar esta tecnología fue simplemente ver si era capaz de identificar lo que nosotros añadíamos en las muestras. Y en este experimento lo que hicimos es que en una muestra eh, añadimos DNA de 5 bacterias con relevancia en el microbioma cervicovaginal, corrimos la muestra por secuenciación y la tecnología fue capaz de solo identificar las 5 bacterias que incluimos en la muestra. Comparando con, por ejemplo, el panel que tenemos, aquí no se puede diferenciar bien los nombres, pero este es el panel de más de 300 bacterias. Y pues aquí, como ven, identificó las 5 bacterias que colocamos. Es decir, que la tecnología era capaz de identificar las bacterias individualmente también, porque aquí hay bacterias que son de diferentes especies, pero del mismo género. Y otro análisis, después de eso hicimos comparaciones con otras metodologías que son gold estándar y la tecnología también funcionó muy bien, pero el análisis que presento aquí fue un análisis comparativo en muestras clínicas que eran de mujeres que eran VPH positivas o negativas.
Y lo que identificamos aquí es que, por ejemplo, habían 9 bacterias que eran muy abundantes en mujeres que eran BPH positivas, mientras que el Lactobacillus acidophilus era bastante abundante en BPH negativas. Entonces, con la tecnología también podríamos identificar estas diferencias en abundancia en, en los microbiomas cervicovaginales. Con otros experimentos y demás, pues lo que concluimos aquí fue que nuestra tecnología tenía el potencial para investigar la composición del microbioma en salud y enfermedad. Y eso fue lo que estudiamos siguiente. Entonces, como mencioné al inicio, la composición del microbioma cervicovaginal puede ser abundante para un microorganismo o diverso. Y en 2011, Jacques Ravel y otros hicieron un descubrimiento bien importante en el campo, que fue la descripción de estados comunitarios microbianos. Entonces, los estados comunitarios microbianos simplemente es la clasificación de acuerdo a la abundancia y la composición del microbioma. Por ejemplo, cuando hablé de microbiomas que eran muy diversos y había muchas bacterias, eso se le conoce como un estadio de comunitario tipo 4. Mientras, cuando hay una bacteria que es más dominante, usualmente son las especies del género Lactobacillus, tienen otro tipo de estados comunitarios. Por ejemplo, si es dominante para Lactobacillus crispatus, es estado comunitario tipo 1, o Lactobacillus iners es tipo 3, Lactobacillus gazeris es tipo 2. Pero esto fue hace más de 10 años, esta composición. Y como ven, para todas los microorganismos que ellos analizaron, usualmente no fueron capaces de identificar la especie. Se quedaron al nivel de género. Entonces, como nuestra tecnología era capaz de identificar las especies en el microbioma cervicovaginal, lo que hicimos fue analizar un cohorte de más de 341 muestras y hacer lo mismo, hacer un análisis de clustering y ver la composición del microbioma. Y si ven, es bastante similar. Identificamos los mismos tipos de estados comunitarios microbianos, pero identificamos ciertos grupos que estaban separados, pero mantenían la abundancia de las bacterias estas que pueden dominar en el microbioma. Entonces, a simple vista, podríamos ver que habían ciertas diferencias con respecto a lo que se había estudiado anteriormente. Cuando nos movemos entonces a analizar la abundancia de bacterias específicas, vemos qué es lo que causa esta diferencia y estos grupos nuevos de comunidades. Por ejemplo, el tipo 1, como mencioné, es abundante para Lactobacillus crispatus, que aquí se puede ver, tiene una alta abundancia, casi arriba de 80%, pero observamos que también hay un subgrupo que los dividimos en grupo A y B. El grupo A tiene esta abundancia bastante alta, mientras que el grupo B tiene una abundancia más baja. Cuando analizamos otra bacteria, podemos ver que esto se puede explicar por otras bacterias que se encuentran presentes. Por ejemplo, Lactobacillus acidophilus es más abundante en el grupo B, 1B, en comparación con el 1A. Y Lactobacillus iners, otra bacteria, también es más abundante en el grupo B que en el grupo A. Entonces, esto puede explicar por qué hay otros grupos de estados comunitarios, porque hay otros tipos de bacterias que residen en este tipo de estado comunitario microbiano que causan que la abundancia de la bacteria que es más dominante disminuya. Y lo mismo observamos con otros estados comunitarios como el tipo 3 y el tipo 4. Y pues aquí, de ahí analizamos un otro cohorte, validamos la identificación de estos estados comunitarios en un cohorte independiente y identificamos todos los estados que observamos en el cohorte primero, pero también observamos la tendencia que usualmente se observa en los estudios, que por ejemplo aquí hay un grupo de mujeres que eran negativas por BPH o que no tenían lesiones cervicales, pero eran positivas, o tenían lesiones cervicales de bajo y de alto grado. Y se puede ver una tendencia
al decrecimiento de ciertos tipos de comunidades o al incremento de otro tipo de comunidades, que también eh, confirmamos buscando en la literatura que esto es lo que se observa con respecto a la asociación del microbioma cervicovaginal con las infecciones por VPH. Entonces, las especies, los estados comunitarios microbianos sugieren patrones dinámicos en el microbioma que también pueden estar asociados con salud y enfermedad. Entonces, estos patrones dinámicos es lo que queríamos estudiar siguiente. Pues estudiamos este corte longitudinal que consistía de 141 mujeres que eran VPH positivas en la primera visita y por el Sistema Nacional de Cribado, cuando tienes un resultado positivo, tienes que volver 6 meses. Después también teníamos el microbioma en la segunda visita y comparamos cómo estos estados comunitarios cambiaban o se mantenían en, en el tiempo. Y aquí se puede ver cómo por ejemplo, cada estado comunitario tiene cierto grado de estabilidad durante infecciones por el VPH, pero también hay cierta dinámica, cambian de 1 va a 3, de 4 va a 3 y así. Y tratamos de analizar qué es lo que causa estas dinámicas. Una de los análisis que realizamos fue identificando la distancia Jensen-Shannon, que básicamente es qué tan similar es el microbioma entre la primera y la segunda visita. Entre más bajo es la distancia, más similares. Entonces, por ejemplo, identificamos que el grupo 3 tiene una distancia Jensen-Shannon más baja, significativamente más baja que el grupo 1 y que el grupo 4. Es decir, que el grupo 3 se asocia con estados comunitarios más similares entre las dos visitas. Es decir, que la estabilidad del microbioma es dependiente de estado comunitario también. Y lo que analizamos después es qué tipo, si habían bacterias específicas de que se asociaban con este cambio y estabilidad en el microbioma. Por ejemplo, aquí lo analizamos por estado comunitario microbiano y aquí lo que tratamos de analizar es si había una asociación con el estado comunitario y un cambio en el estado con respecto a la primera y segunda visita. Y lo que observamos es que, por ejemplo, el tipo 1B y el tipo 3B se asociaban significativamente con un cambio en el microbioma y cuando los ponemos juntos, que lo podemos llamar como LAC-CST, estados comunitarios que tienen lactobacillus acidophilus, la- las, el resultado es más significativo. Y también esto quiere decir, pues, que aquellos estados comunitarios que tienen lactobacillus acidophilus en el microbioma tienden a ser más dinámicos. Lo mismo observamos con el tipo 4B, que es abundante por megasfera, pero un, un- un resultado opuesto fue lo mismo que identificamos en el resultado anterior, en el que el tipo 3A se asocia con más estabilidad. Y este es el que es más abundante para Lactobacillus inners. Es decir, que esta especie se asocia con una alta estabilidad en el microbioma. Y de aquí concluimos que los cambios en la composición del microbioma son típicos durante infecciones por VPH. Y lo que hicimos siguiente fue analizar cómo está asociado estas dinámicas y la composición del microbioma con las infecciones por VPH. Analizamos el mismo corte longitudinal, pero en este grupo teníamos un grupo de mujeres que desarrollaron o lesiones de bajo o alto grado o no progresaron, es decir, se mantenieron sin lesiones cervicales. Y analizamos, teníamos el microbioma a la primera y a la segunda visita, y analizamos cómo, por ejemplo,
aquellas que se mantenieron en el grupo de salud, es decir, no progresaron, se mantenían en un estado comunitario similar o la composición del microbioma era similar, y aquellas que progresaron también mantenían una composición del microbioma similar. También describimos cómo aquellas que que progresaron y desarrollaron la enfermedad tenían más diversidad, es decir, más número de especies en comparación con el grupo que no progresó en la segunda visita. Y lo que hicimos también fue identificar las especies que más separaban estos dos grupos en la primera y segunda visita. Y de aquí obtuvimos una lista de 4 especies que eran los que causaban la separación más grande entre el grupo de salud y enfermedad, tanto en la primera visita como en la segunda visita, y utilizamos la abundancia de estas especies para desarrollar un modelo predictivo, y este modelo predictivo fue capaz de, tenía un poder discriminatorio moderado para decir si, por ejemplo, con la abundancia, la primera visita, podríamos decir que la mujer tenía altas probabilidades de progresar a la enfermedad. Pero por sí solo todavía no es posible. Ahora, ya entrando al final, simplemente me gustaría mencionar algo de la biología con respecto a al microbioma. Est- eh, co- ¿Qué es lo que causa estas relaciones entre el microbioma y las infecciones por VPH? Por ejemplo, al nivel de estado comunitario microbiano, ya sea tipo 1, tipo 3 o tipo 4, aquí el tipo 1, que es básicamente abundante para Lactobacillus crispatus, esta especie se mantiene unida a la capa de células en, en el epitelio, y es lo que previene que otras especies dañinas y el virus también se infecte el tejido. También esta bacteria libera ciertos componentes que causan que el epitelio tenga un estado antiinflamatorio. Es decir, se encuentra bien activo y bien defensivo, lo que también causa que en tal caso, por ejemplo aquí, en tal caso el virus llegue a infectar, entonces no pueda completar su ciclo vital y el virus sea limpiado del tejido. Entonces, esto es lo que hace un buen estado comunitario microbiano y un buen microbioma. Pero hay otros tipos de microbioma, está el de tipo 3 que es de riesgo. Entonces, el tipo 3 es abundante para Lactobacillus inners, pero básicamente se ve como un estado intermedio entre el 1 y el 4. Y por eso, por esa capacidad de ser intermediario, es el que se ve como más riesgoso, porque puede fácilmente moverse a un estado comunitario dañino. Y en este caso, aquí está Lactobacillus iners abundante, pero esta abundancia provoca que otras especies dañinas también logren invadir el tejido. La bacteria por sí misma también causa un estado inflamatorio, es decir, que se encuentra muy, muy, muy activo, lo que puede causar que la mucosa se disminuya y también que las células mueran. Entonces, este estado aquí es perfecto para el virus para completar su ciclo vital y que la infección continúe. Lo mismo pasa con el estado de tipo 4, donde hay una toxicidad más alta y el virus es capaz de infectar fácilmente, pero también hay una supresión de la inmunidad que se encuentra en el estroma, más allá de la base de la membrana. Es decir, que hay menos inmunidad que pueda provocar otras respuestas al virus para evitar la infección. Y este tipo de estado comunitario también es capaz de hacer que el virus persista y que siga infectando y provoque el cáncer.
Entonces, este es el tipo de estado comunitario que más se relaciona con enfermedad, ya que el virus es capaz de completar su ciclo vital, inhibe la inmunidad en el estroma, en el epitelio, evade también esa inmunidad y permite que transforme el epitelio y cause la aparición de estas lesiones precancerosas en, en el tejido del cuello uterino. Y algo preliminar que quería también mencionar es que no solamente es el virus eh, que causa, no solamente es la bacteria que causa este estado dañino en, en el microbioma y que permite la susceptibilidad de la infección, pero también el virus puede causar un desbalance. Entonces, ya se sabe que el virus por sí mismo, al infectar el epitelio, puedes disminuir, porque estas bacterias se alimentan de nutrientes que vienen de las células. Bueno, el virus es capaz de disminuir estos nutrientes para que estos tipos de microbiomas no estén y este tipo de microbiomas permanezcan y le permitan completar su ciclo vital. Así que es otro tipo de mecanismo que ya se sabe. Y ciertos estudios preliminares que tenemos también podemos observar de que el genotipo del virus también es muy importante. Por ejemplo, nosotros observamos que estos estados comunitarios que tienen Lactobacillus acidophilus tienden a tener, tienden a tener eh, estar más asociados con aquellos genotipos que se encuentran asociados con menos progresión a la enfermedad. Mientras que aquellos estados tipo de comunitarios tipo 3, que son estos, que tienen Lactobacillus inners, tienen una asociación bien alta con infección por alto riesgo, que viene siendo 16, genotipo 16, que es uno de los genotipos que más causa la progresión de estas lesiones precancerosas a cáncer. Entonces, hay muchos factores y son cosas que estamos estudiando genotipado, estamos estudiando el transcriptoma y todos estos factores en el microambiente cérvico-vaginal afectan lo que es la composición del microbioma y afectan lo que es la progresión de la enfermedad. Entonces, en resumen, de las investigaciones, básicamente es importante discriminar las especies en el microbioma cérvico-vaginal para poder tener estos estudios en lo que es la asociación del microbioma BPH. Porque a nivel de género no podemos decir eh, con mucha exactitud lo que está pasando, como vieron la asociación entre las diferentes especies de lactobacilos con salud y enfermedad. Por eso es importante llegar al nivel de especie y no solamente al de género. La composición del microbioma cervicovaginal está asociada con especies bacterianas específicas y con las infecciones por VPH. Y es necesario comprender estos cambios y la dinámica y la estabilidad del microbioma cervicovaginal en la salud y en la enfermedad, porque esto también permitirá el desarrollo de estrategias terapéuticas en el futuro. No es algo que mencioné, pero como sabemos que cuáles son los estados comunitarios microbianos asociados con salud y enfermedad, se pueden utilizar ciertos probióticos o otro tipo de crema para cambiar estos estados comunitarios dañinos a estados comunitarios más saludables. Y claro que el microbioma es un biomarcador prometedor para el desarrollo de enfermedades relacionadas con el VPH, pero más estudios con cohortes más grandes y, por ejemplo, añadiendo más datos de otro tipo. Por ejemplo, nosotros observamos que el microbioma tenía un poder discriminatorio moderado por sí solo, pero si añadimos el transcriptoma, este modelo predictor era más alto. Entonces, si añadimos otro tipo de data y analizamos el microbioma en conjunto con otros datos, podría ser que el microbioma sea un biomarcador más potente
con respecto a los resultados de la infección por el VPH. Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, adelante. Excelente presentación, la verdad, gran trabajo, felicitaciones. Sí, abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Sí, buenas tardes. Buenas tardes acá, Mariano. Me imagino que buenas noches allá en donde estás. Primero que nada, pues muchas gracias por esta excelente presentación. La verdad que es un tema muy apasionante desde el punto de vista de conocer la microbiología, el tratamiento de las enfermedades infecciosas. A mí me queda, no sé, quisiera saber, de repente, es, si este microbioma a nivel de las poblaciones que ya han recibido pues las dosis de las vacunas para el papiloma, si este microbioma ha presentado alguna modificación y si, como bien lo señalaste, si el conocer mejor estos microbiomas nos podría, digamos que, personalizar más a diferentes enfoques de vacunas en función de la prevalencia del tipo de microbiomas en función de regiones. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, con respecto a los microbiomas por regiones, sí, se sabe que, por ejemplo, en África hay una alta prevalencia de microbiomas con abundante lactobacillus, es decir, tipo 3, y la asociación es bastante alta con este estado comunitario con infecciones por VIH y por VPH también. Sí se debería considerar con respecto cuando se hacen estudios de microbioma que hay diferencias en regiones, hay diferencias por etnicidad también, pero en el tema de las vacunas es poco estudiado. En verdad, esa es una de las preguntas que quedan todavía por contestar. Em, si después de la vacunación estas asociaciones persisten. Entonces, sí queda por responder. Sí se sabe que hay una alta correlación de la inmunidad, como mencioné, con el microbioma. Entonces, las bacterias se alimentan de los nutrientes, estos péptidos, que son la respuesta inmunes en las células epiteliales. Y, por ejemplo, las inmunoglobulinas también rodean las bacterias y permiten que ciertos estados comunitarios se establezcan. Entonces, sí hay una correlación importante con la inmunidad, pero no se sabe a qué cierto grado las vacunas van a alterar eh, la composición del microbioma. Lo que se sabe es que las vacunas están cambiando la prevalencia de ciertos genotipos de VPH. Entonces, ya los genotipos que eran protegidos por las vacunas han disminuido, pero otros genotipos, como el VPH tipo 33, está en incremento. Entonces, como ves, por ejemplo, en la data mencioné que hay ciertas bacterias que se asocian más con este tipo de genotipo, así que hay cierta indicación de que es posible de que haya una asociación con respecto a los genotipos y al auge de ciertos genotipos debido a la vacuna, pero eso no está estudiado en muy detalle, sí, y se necesita investigación. Excelente, Mariano. Gracias y nuevamente felicidades por tu excelente trabajo.